Pues yo llegué de una manera, pues también circunstancial. La verdad es que desde hacía años estaba interesado en la literatura japonesa. La verdad es que los que tenemos ya cierta edad, pues la literatura japonesa la conocimos sobre todo pues, a través de algunos textos de Yukio Mishima y de Yasunari Kawabata. Y poco más, poco más. Ahora la verdad es que en estos últimos 8 o 9 años se está publicando muchísimo de Japón, además versiones de literatura japonesa con mucha calidad. Yo ahora, por ejemplo, estoy pensando en la editorial Satori, que está poniéndonos al día en la cuestión de lo que es la novela japonesa, más luego todos los autores modernos que se están publicando en Tusquets. O sea, me parece estupendo. La verdad, mis contactos con el japonés, digamos que tuvieron lugar hace unos cuantos años. Descubrí que es una lengua pues muy difícil, pero sí que puedo comparar respecto a las experiencias sensoriales que me dices y la posibilidad de que sea totalmente diferente en japonés. Te puedo decir que uno de los elementos que hace que Haruki Murakami sea tan atrayente y tenga ese ritmo encantatorio, aparte de por la presencia de ese ritmo de jazz que influye directamente en la narración, tiene también mucho que ver con la antigua narrativa japonesa, una narrativa que nace sobre todo a partir del ritmo. Hay que tener en cuenta que los orígenes de la literatura japonesa, pues en realidad como los de cualquier otra cultura, son unos orígenes orales. Y eso se ve claramente, por ejemplo, pues en los textos como podrían ser el Kojiki o como podría ser el Heike Monogatari, que si recuerdas además es un elemento muy importante en la penúltima novela publicada de Murakami, 1IQ84, cuando la protagonista se pone a recitar de pronto parte del Heike Monogatari y ya nos deja pues, a prácticamente todos hepataos del todo, ¿no? Entonces yo lo que he visto que ese pozo rítmico del japonés, que en realidad está en todas las lenguas también, en sus orígenes, en Haruki Murakami pervive porque la narrativa de Haruki Murakami sigue siendo mágica y todo lo que sea repetición, todo lo que sea alusión a los mitos, todo lo que sea de alguna manera esa creación de un mundo interno es lo que nos lleva a vivir las novelas, también los cuentos, aunque estos en menor medida nos llevan a vivir esta experiencia lectora como un todo, como algo que nos aleja de la vida cotidiana, aunque nos mantenga en ella. Eso también es así. Que hoy en día yo creo que prácticamente no existen las fronteras desde un punto de vista cultural. Es decir, los sentimientos en el ser humano son para todos iguales, sea la raza, sea el país, sea la cultura desde la que uno nace. Por lo tanto, hay una serie de elementos que nos hacen a todos pues iguales respecto a la experiencia estética. Lo bueno de la obra de Haruki Murakami es que ha sabido dar con un filón que es el de golpear directamente al hígado, porque es que está claro que todas sus obras no te dejan indiferente. Hay una serie de cuestiones que en este mundo global se repiten y a las cuales él hace referencia. Y tienes, por ejemplo, pues la crisis económica, que en Japón fue un poco más adelantada, y eso va a marcar radicalmente la visión del mundo de los personajes de Murakami, la pérdida de valores que ello conlleva, la corrupción política. Fíjate, por ejemplo, cómo en las obras de Murakami hay un elemento muy inquietante que aparece en muchas de las novelas, que es la televisión. La televisión no es que aparezca así porque sí, porque es un electrodoméstico más, sino que aparece porque en buena medida esta alienación que está viviendo el ser humano actual viene desde esos medios de comunicación que no humanizan, sino que pervierten los sentimientos. Y sobre todo, y esto yo creo que se ve de una manera, vamos, clarísima en una novela como puede ser After Dark, el alejamiento de los sentimientos que lleva también al sentimiento de soledad, que aparece también reflejado en esa inquietante, siniestra
presencia de la televisión que se enciende y se apaga cuando le parece, que absorbe al personaje. Yo creo que todo esto es lo que hace que una cultura tan alejada, o culturas tan alejadas como la anglosajona, como la española, como la francesa, como cualquier cultura europea y la japonesa, pues puedan converger hacia un punto muy concreto, que es ese sentimiento de soledad, que en realidad es lo mismo en Japón, en Arabia Saudí, en la India o donde quieras decirlo. Al fin y al cabo es un sentimiento humano muy poderoso, y eso ha sabido utilizarlo Haruki Murakami, aunque no sé si la palabra correcta es utilizarlo, o mejor dicho sería, ha sabido expresarlo perfectamente, ¿no? Esto que apuntas es un punto de partida, pero ten en cuenta también una cosa que yo he visto en Haruki Murakami, que hemos visto todos sus lectores de una manera consciente o inconsciente, desde luego que sí, que es lo que hace que su mundo y el nuestro en algún momento convivan. Y es esa descripción, que además también está en la estética clásica japonesa, que es la descripción detallista hasta el extremo. Hay un fragmento que me parece increíble y me parece de antología para ver esto, que es el principio de la crónica del pájaro que da cuerda al mundo. En el momento en el que tú lees el principio de esa novela, digamos que ya el paso hacia la fantasía lo has dado totalmente. ¿Por qué? Porque todo el mundo cocina espagueti, todo el mundo ha escuchado la radio, está mencionando una música que prácticamente todos conocemos, de manera que poco a poco, por un hecho cotidiano, da el salto. Y ese salto nosotros lo damos con él. Este tipo de salto no lo encontramos en otros miembros de la generación, entendiéndola de una manera un poco más extensa de lo que habitualmente se entiende, de la generación japonesa de Murakami. Fíjate, por ejemplo, aquí ahora podríamos mencionar autores como Ryu Murakami, que es un escritor que busca, no sé realmente cómo decirlo, pero busca expresar lo más duro de la sociedad actual, momentos en los que casi te produce un escalofrío que te echa hacia atrás. Ahí tienes la novela, por ejemplo, Sopa de Miso o Azul casi transparente. Son dos novelas que representan un mundo llevado a la degradación, en la que un ciudadano normal y corriente pues no puede llegar a identificarse plenamente. Tienes también un poco la blandura narrativa de Banana Yoshimoto, que no consigue transmitirte, no te hace dar ese paso, o bien la última que ha llegado a nosotros, que es Nasuo Kirino, que representa la degradación del mundo, pero no te da ese toque de esperanza, que sin quererlo además, creo yo, porque Haruki Murakami no es un escritor de carácter New Age que intente buscar una esperanza. No, lo que hace Nasuo Kirino es, igual que Ryu Murakami, es representar la sociedad desde un punto de vista de la degradación, que como crítica me parece muy interesante, pero te deja con el alma en vilo, no te deja así como flotando y recapacitando, sino diciendo, yo no voy a salir de casa. Haruki Murakami no, te deja una sensación más agridulce y más característica también de la estética japonesa. Bueno, pues esto en realidad es algo que yo creo que está en la literatura japonesa de todo momento. Ese rechazo visceral hacia la literatura de Haruki Murakami, yo creo que está dando un paso atrás. Es evidente que en un primer momento la rechazaron de plano. De hecho, uno de sus atacantes directos fue Kenzaburo Oe, del cual además resulta que hay una novela, que está traducida al español también, MT, que me parece una novela maravillosa, de un realismo mágico precioso, con unas descripciones de la naturaleza desde la mitología, que casan perfectamente con la espiritualidad estética, valga esta exageración de lo japonés. Pero hay un pozo en Haruki Murakami
que más allá de toda modernidad o posmodernidad, como quieras llamarlo, nos sigue conduciendo hacia la esencia puramente japonesa. Hay algunos momentos, tú te lees, por ejemplo, de qué hablo cuando hablo de correr, que no es una novela, sino que viene a ser como una especie de memorias de un escritor que corre maratón, y hay ciertos fragmentos que dices, bueno, pero esto lo podemos encontrar casi casi en algunos textos de monjes zen del siglo XIV, del siglo XV, del XVI. Por ejemplo, cuando él describe cómo llegó a él la necesidad de escribir. Él estaba viendo un partido de béisbol y de pronto toda la realidad se transforma. Más o menos es algo parecido a lo que llega a transmitirnos a los lectores. O, por ejemplo, todo lo que es la iluminación, cuando uno está corriendo, por ejemplo, la carrera esta que hacen de 100 kilómetros en una zona del norte de Japón, no te sabría decir, porque ahora no recuerdo el nombre. Todo eso, al fin y al cabo, igual que la experiencia de la naturaleza, ciertas descripciones de la naturaleza que encontramos en su obra, pues es espíritu clásico japonés. Entonces, no es raro que nos encontremos con esa esencia japonesa sin necesidad de que sea japonista, por decirlo de esa manera. Tampoco Yasunari Kawabata lo era. Es decir, tú te coges lo bello y lo triste, por ejemplo, y hay estética pura japonesa, desde luego que sí, pero los personajes no van vestidos de kimono, no son samuráis, no son geishas. El Japón es mucho más que eso, y eso nos queda claro desde esta literatura de Mishima o de Kawabata.